La lluvia de Nochevieja en Bergen no cae como en otras ciudades. No es la lluvia festiva de Londres ni la nieve compacta de Oslo. Es una lluvia fina, persistente, que se filtra entre los abrigos y empapa hasta los huesos sin que uno se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Es una lluvia que conoce todos los secretos de la ciudad portuaria, que ha caído sobre los mismos adoquines durante siglos, lavando promesas y llevándose juramentos al mar. Henrik Andersen conocía esa lluvia mejor que nadie. Sentado en el banco de madera frente a la plaza Torgallmenningen, el anciano observaba a las familias apresuradas que corrían hacia los restaurantes y cafés iluminados. Eran las 9 de la noche del 31 de diciembre de 2024, y Bergen se preparaba para despedir el año con la efusividad característica de quienes saben que el invierno todavía será largo. Las luces navideñas, que permanecerían encendidas hasta bien entrado enero, proyectaban reflejos dorados sobre los charcos que se formaban en las calles empedradas. Henrik no llevaba paraguas. Su abrigo gris, el mismo que había usado durante los últimos 15 inviernos, absorbía el agua con la resignación de quien ha dejado de resistirse. Sus manos, manchadas por la edad y el trabajo de toda una vida en los astilleros, descansaban sobre sus rodillas. No temblaban por el frío. Hacía mucho que Henrik había aprendido a no temblar. «¿No vas a entrar, Gammelmann?», le gritó un joven desde la puerta de un bar, con esa mezcla de preocupación y prisa característica de quien quiere ayudar, pero no demasiado. «Te vas a congelar ahí afuera». Henrik movió la cabeza levemente. No era un gesto de negación, sino de reconocimiento. El joven se encogió de hombros y desapareció en el interior cálido del establecimiento, donde ya comenzaban los brindis anticipados. El anciano cerró los ojos, y cuando los abrió ya no estaba en 2024. La plaza Torgallmenningen lucía diferente en 1954, aunque el banco era el mismo, o quizá era su abuelo o su bisabuelo. Los bancos de Bergen tienen memoria propia, se decía en la ciudad. Recuerdan a todos los que han esperado en ellos. El niño Henrik tenía 8 años y los pies no le llegaban al suelo cuando se sentaba. Balanceaba las piernas con nerviosismo, salpicando agua de los charcos que se habían formado bajo el banco. Llevaba su mejor suéter, el rojo con renos que su mora había tejido durante el otoño, pero ya estaba empapado. Su gorro de lana goteaba sobre sus cejas. No le importaba. Far había prometido regresar antes de medianoche. Henrik recordaba perfectamente la mañana del 28 de diciembre, cuando su padre se había arrodillado frente a él en el pequeño apartamento que compartían cerca del puerto. El olor a café y a pan recién horneado llenaba la cocina. Su madre tarareaba una canción mientras lavaba los platos del desayuno. «Tengo que hacer un viaje rápido a Stavanger, Gutmin», le había dicho su padre, con esas manos enormes y callosas que olían a mar y a cuerda. «Pero regresaré para Nochevieja. Te lo prometo». «Antes de medianoche», había preguntado Henrik, porque en su corta vida ya había aprendido que las promesas necesitaban detalles específicos. Su padre había sonreído. Era un hombre de pocas palabras, como la mayoría de los marineros de Bergen, pero cuando sonreía, todo su rostro se transformaba. «Antes de medianoche, y traeré algo especial, algo que solo se puede conseguir en Stavanger. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Si te lo dijera, no sería sorpresa». Henrik había asentido solemnemente, sellando el pacto con un apretón de manos que su padre fingió que era muy fuerte. Eso había sido hace 3 días. Ahora, sentado en el banco bajo la lluvia de Nochevieja, Henrik miraba hacia el puerto. Desde allí podía ver las luces de los barcos que entraban y salían. Cada vez que veía aproximarse una embarcación, su corazón saltaba. Cada vez que no era el barco de su padre, algo pequeño y frágil se rompía dentro de él, aunque él todavía no sabía ponerle nombre a esa sensación. Su madre le había dicho que esperara en casa,
que su padre sabía dónde encontrarlos, que no tenía sentido mojarse bajo la lluvia. Pero Henrik sabía algo que su madre no sabía. Su padre le había dicho exactamente dónde se encontrarían. ¿Ves ese banco frente a la plaza?, le había susurrado su padre aquella mañana, señalando por la ventana. Si alguna vez me retrasara, espérame ahí. Desde ese banco se ve todo el camino desde el puerto. Siempre sabré dónde encontrarte. Así que ahí estaba Henrik, cumpliendo su parte del trato. Las familias pasaban apresuradas, protegiéndose bajo paraguas de colores. Un grupo de niños corría persiguiendo a un perro que arrastraba una bufanda robada. Una pareja mayor caminaba del brazo, riendo por algo que solo ellos comprendían. Todos tenían prisa por llegar a algún lugar cálido, a algún lugar donde los esperaban. Henrik no se movió del banco. A las 10 de la noche, un policía se detuvo frente a él. «¿Dónde están tus padres, Gut?» «Mi far viene en camino», respondió Henrik con la seriedad de quien dice una verdad irrefutable. Prometió llegar antes de medianoche. El policía miró hacia el puerto, luego de vuelta al niño empapado. «¿De dónde viene?» «De Stavanger». El policía frunció el ceño. Todos en Bergen sabían que había tormenta en el Mar del Norte, que varios barcos habían retrasado su llegada, que era noche de quedarse en tierra si uno podía elegir. «¿Cómo se llama tu far?» «Harald Andersen. Trabaja en el Freya». El policía conocía el Freya. Todos en Bergen conocían el Freya. Era un carguero viejo pero confiable, con un capitán testarudo que navegaba incluso cuando otros permanecían en puerto. «Escucha, Gut. ¿Por qué no te llevo a casa? Si tu padre llega, sabrá buscarte allí. Me dijo que lo esperara aquí». «Pero estás empapado. Te vas a enfermar». Henrik movió la cabeza con firmeza. «Una promesa es una promesa». El policía suspiró. Tenía hijos propios. Sabía reconocer esa obstinación particular de los niños que todavía creen que el mundo funciona con justicia. «Está bien, pero si a las 11 no ha llegado, vendré a buscarte. ¿De acuerdo?» Henrik no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en el horizonte donde el puerto se encontraba con el mar oscuro. El policía se alejó y Henrik continuó esperando. A las 11, las campanas de la iglesia de Santa María comenzaron a sonar. Henrik contó cada campanada, como su mor le había enseñado. 11. Faltaba una hora. A las 11:30, la plaza comenzó a llenarse. Las familias salían de los restaurantes, buscando el mejor lugar para ver los fuegos artificiales que se lanzarían desde el puerto a medianoche. Los niños llevaban bengalas. Los adultos, copas de champán que protegían de la lluvia con servilletas improvisadas. Henrik permaneció sentado, ahora invisible en medio de la multitud. A las 11:50, su madre apareció entre la gente. Henrik la reconoció por su abrigo azul, el que solo usaba en ocasiones especiales. Corría, gritando su nombre. «¡Henrik! ¡Henrik!». El niño la vio, pero no se movió del banco. Cuando su madre llegó hasta él, tenía el rostro surcado de lágrimas que se mezclaban con la lluvia. «Gudmund, ¿qué haces aquí? Te he buscado por toda la ciudad». «Estoy esperando a Far. Prometió llegar antes de medianoche». Su madre se arrodilló frente a él, tomándole las manos heladas entre las suyas. «Henrik, ha habido una tormenta. El Freya no ha podido entrar al puerto. Está anclado en mar abierto. No llegará esta noche, pero prometió». «Lo sé, Hjertemit. Lo sé, pero a veces prometió», repitió Henrik, y por primera vez su voz tembló. Las campanas comenzaron a sonar. Medianoche. El cielo se llenó de luces de colores. La multitud gritaba «God Nitor, God Nitor». La ciudad entera celebraba el nacimiento de 1955. Henrik miraba el banco vacío a su lado, donde debería estar sentado su padre. Su madre lo abrazó, pero él permaneció rígido, con los ojos fijos en el puerto oscuro.
«Ven, Gut, vamos a casa». Henrik se dejó llevar, pero al ponerse de pie, miró una última vez hacia el mar. No había ningún barco acercándose. La promesa había muerto a medianoche, ahogada en la misma lluvia que seguía cayendo sobre Bergen, indiferente a los corazones rotos de los niños que todavía creían en las palabras. El anciano Henrik abrió los ojos. Estaba de vuelta en 2024, en el mismo banco, bajo la misma lluvia. Sus mejillas estaban húmedas, pero no sabía si era por el agua del cielo o por otra cosa. Miró su reloj. Las 9:15 de la noche. Faltaban 2 horas y 45 minutos para medianoche. Y Henrik todavía estaba esperando, aunque hacía 70 años que ya no sabía qué. La lluvia había aumentado su intensidad. Ya no era esa llovizna fina y traicionera, sino una lluvia decidida, con propósito. Los charcos en la plaza Torgallmenningen reflejaban las luces navideñas como espejos fragmentados, creando constelaciones efímeras que desaparecían cada vez que alguien las pisaba. Henrik observaba esos reflejos con la fascinación ausente de quien ha visto lo mismo durante décadas. Las familias continuaban pasando, ahora más apresuradas, buscando refugio antes de que la lluvia arruinara sus atuendos de fiesta. Nadie miraba al anciano en el banco. En Bergen, la gente había aprendido a respetar la soledad ajena, especialmente en Nochevieja, cuando cada persona cargaba sus propios fantasmas del año que moría. Entonces la vio. Una niña de unos 9 o 10 años caminaba directamente hacia él. Lo extraño no era eso. Los niños a veces se acercaban, confundiéndolo con algún abuelo que esperaba a su familia. Lo extraño era su paraguas. Era amarillo. No el amarillo desvaído de las cosas viejas, sino un amarillo brillante, luminoso, del color del sol, que Bergen apenas veía durante el invierno. Bajo la lluvia gris y las luces artificiales de la ciudad, ese paraguas parecía un objeto de otro mundo. La niña se detuvo frente a Henrik. No llevaba el abrigo grueso que uno esperaría en una noche como esa, solo un suéter rojo con renos, como el que él había usado aquella Nochevieja de 1954. «¿Todavía estás esperando?», preguntó ella con una voz clara que atravesó el sonido de la lluvia. Henrik parpadeó. Su mente octogenaria necesitaba un momento para procesar la pregunta. «¿Cómo dices? ¿Que si todavía estás esperando?», repitió la niña, inclinando ligeramente el paraguas para que también lo cubriera a él. «Llevas mucho tiempo aquí sentado. No me conoces, Barn». La niña sonrió. Era una sonrisa extraña, demasiado sabia para alguien de su edad. «Todos en Bergen conocen al hombre que espera en el banco de Nochevieja. Mi Vestemor me habló de ti, y su Vestemor le habló a ella». Henrik frunció el ceño. Eso era imposible. Él no venía a este banco cada año. De hecho, hacía décadas que había dejado de venir. ¿O no? Los recuerdos se mezclaban como la lluvia con los charcos. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Henrik, recuperando el instinto protector que creía olvidado. «Ocupados con cosas de adultos», respondió la niña con un encogimiento de hombros. «Siempre están ocupados en Nochevieja. Por eso salgo a caminar. Hay cosas más interesantes en las calles que en las fiestas aburridas». Se sentó junto a él en el banco, sin pedir permiso, sosteniendo el paraguas amarillo sobre ambos. Henrik sintió una punzada de incomodidad. No estaba acostumbrado a la compañía. «¿Qué esperas?», preguntó la niña. «Nada. Todos esperamos algo en Nochevieja. Mi Mor espera que el próximo año sea mejor que este. Mi Far espera un ascenso. Yo espero que nieve en lugar de llover. ¿Tú qué esperas?». Henrik no respondió. Sus ojos se habían desenfocado, mirando más allá de la plaza, más allá del presente. Y entonces ocurrió de nuevo. El banco era el mismo, pero el año era 1979. Henrik tenía 33 años.
cabello rubio oscuro, brazos fuertes de trabajar en los astilleros y una hija de 7 años llamada Ingrid que lo esperaba en casa. Era Nochevieja, las 8 de la noche. Henrik salía del trabajo con 3 horas de retraso. Una de las grúas del astillero había tenido un fallo mecánico justo cuando cargaban un contenedor de motores hacia un carguero alemán. Si no lo reparaban esa noche, el barco perdería la marea de la mañana y la compañía perdería el contrato. Henrik había sido el único que sabía cómo repararlo. Así que se había quedado, aunque había prometido a Ingrid que estarían juntos para ver los fuegos artificiales desde el balcón de su apartamento. ¿Prometes, papá?, le había preguntado ella esa mañana con esos ojos azules enormes que había heredado de su madre. Prometo, saldré temprano, haremos chocolate caliente y veremos las luces desde casa, solo tú y yo. Ingrid había sonreído y le había dado un dibujo que había hecho, 2 figuras de palitos, una grande y una pequeña, bajo un paraguas amarillo que protegía a ambos de la lluvia. Para que no olvides, había dicho ella. Henrik había guardado el dibujo en el bolsillo de su abrigo de trabajo. Ahora, caminando apresuradamente por las calles mojadas de Bergen, podía sentir el papel doblado contra su pecho. La plaza Torgallmenningen estaba en su camino a casa. Pasó junto al banco donde, 25 años antes, él mismo había esperado a un padre que nunca llegó. No se detuvo, no tenía tiempo para recuerdos. Cuando llegó a su apartamento, eran las 9:30. Subió las escaleras de 2 en 2, jadeando. Abrió la puerta. La sala estaba a oscuras excepto por las luces del pequeño árbol de Navidad. Su esposa, Astrid, dormitaba en el sofá. Ingrid estaba acurrucada junto a ella, también dormida, con un vaso de chocolate a medio terminar en la mesa. Henrik se quedó en el umbral, con el abrigo goteando lluvia sobre el suelo de madera. Había llegado tarde. Se acercó en silencio. Ingrid tenía algo apretado en la mano. Con cuidado, Henrik abrió los pequeños dedos. Era el dibujo, el hombre y la niña bajo el paraguas amarillo. Lo había estado sosteniendo mientras esperaba. Henrik sintió algo quebrarse en su pecho. Era una sensación que recordaba de hacía mucho tiempo, de otra Nochevieja, de otro banco, de otra promesa rota. Levantó a Ingrid con cuidado. Ella abrió los ojos a medias. «¿Papá? Estoy aquí, Hjertemit. Llegaste tarde». «Lo sé, lo siento mucho. Prometiste». Esas 2 palabras, las mismas que él había dicho 25 años atrás. El trabajo. Había una emergencia. «Siempre hay emergencias», murmuró Ingrid, cerrando los ojos de nuevo. Henrik la llevó a su habitación, la arropó, besó su frente. Cuando regresó a la sala, Astrid estaba despierta. «Tenías que quedarte, lo entiendo», dijo ella, sin reproche en la voz. Solo cansancio. Le había prometido, y tenías que trabajar. Así es la vida, Henrik. Los niños aprenden que las promesas a veces se rompen. Es parte de crecer. Henrik asintió, pero algo en su interior protestaba contra esa aceptación. ¿Cuándo exactamente nos volvemos adultos que rompen promesas en lugar de niños que creen en ellas? Se sentó en el sofá, todavía con el abrigo mojado. Tomó el dibujo de la mesa. El paraguas amarillo, un objeto que no existía en la vida real, solo en la imaginación de una niña que quería creer que su padre podía protegerla de la lluvia. A medianoche, cuando los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Bergen, Henrik estaba solo en el balcón. Astrid e Ingrid dormían. La ciudad celebraba, pero él solo podía pensar en el peso de las promesas que se evaporan como el humo de los fuegos artificiales. No se dio cuenta entonces, pero esa fue la primera grieta. La primera de muchas. «Señor, ¿está bien?» Henrik parpadeó. Estaba de vuelta en 2024. La niña del paraguas amarillo lo miraba con preocupación. «Te fuiste muy lejos», dijo ella. «¿Dónde estabas?» En
En ninguna parte. No creo que sea cierto. Tenías la misma cara que pone mi Bestefar cuando recuerda cosas tristes. Henrik miró el paraguas que los cubría. Amarillo. Exactamente como en el dibujo de Ingrid. Exactamente como... ¿De dónde sacaste ese paraguas?, preguntó con voz ronca. La niña lo miró como si fuera una pregunta extraña. Siempre lo he tenido. ¿Por qué? Es solo que... conozco ese color. Es un buen color, ¿verdad? Mi Bestemor dice que el amarillo es el color de las promesas. Porque las promesas deben brillar incluso cuando todo lo demás está gris. Henrik sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. ¿Quién es tu Bestemor? Pero cuando miró a su lado, la niña ya no estaba. El banco estaba vacío. Solo quedaba el paraguas amarillo, apoyado cuidadosamente contra el respaldo de madera, como si alguien lo hubiera dejado ahí para que él lo encontrara. Henrik lo tomó con manos temblorosas. Era real. Podía sentir el mango de madera pulida, la tela impermeable. Cuando lo abrió, vio que en el interior, bordado en hilo dorado, había una fecha, 31/12/1979, la fecha en que había roto su promesa a Ingrid. Las campanas de la iglesia sonaron, las 10 de la noche, 2 horas para medianoche. Henrik se puso de pie, sosteniendo el paraguas amarillo. No sabía qué estaba ocurriendo, no sabía si estaba soñando, si la soledad finalmente lo había vuelto loco, o si Bergen, con toda su lluvia y sus fantasmas, había decidido cobrarle una deuda de 70 años. Pero sabía una cosa con certeza, este no era un paraguas ordinario. Era un mensaje, y el mensaje decía que todavía no era demasiado tarde para algo. ¿Para qué, exactamente? Todavía no lo sabía. Pero por primera vez en décadas, Henrik sintió algo parecido a la curiosidad, o quizá al miedo, o quizá a la esperanza. En Bergen, bajo la lluvia de Nochevieja, esas tres cosas se parecían mucho. Henrik caminó sin rumbo por las calles de Bergen, sosteniendo el paraguas amarillo como si fuera un objeto sagrado. La lluvia repiqueteaba contra la tela con un ritmo hipnótico, y por primera vez en años, el anciano no sentía el frío, o quizás simplemente había dejado de importarle. Las calles estaban más concurridas ahora. Faltaban 2 horas para medianoche y la ciudad entera parecía vibrar con esa energía frenética que precede al Año Nuevo. Grupos de jóvenes pasaban riendo, con gorros de fiesta y botellas de champagne. Familias completas caminaban hacia el puerto, donde se lanzarían los fuegos artificiales. Parejas de ancianos, algunos de la edad de Henrik, se tomaban del brazo, avanzando despacio pero juntos. Henrik caminó en dirección contraria, alejándose del puerto, adentrándose en los barrios más tranquilos donde las casas de madera se apretujaban unas contra otras como buscando calor mutuo. No sabía hacia dónde iba. Sus pies parecían recordar un camino que su mente había olvidado. Llegó a una plaza pequeña que reconoció vagamente. Había un parque infantil, vacío ahora bajo la lluvia. Columpios que se mecían solos con el viento. Un tobogán que brillaba mojado bajo la única farola que funcionaba. Henrik se detuvo. Conocía este lugar. Antes de que pudiera procesarlo, el mareo regresó. El mismo vértigo que había sentido en el banco. El mundo se inclinó, las luces se difuminaron, y cuando recuperó el equilibrio, era 1995. Nochevieja. Henrik tenía 49 años. Cabello ya grisáceo, arrugas profundas alrededor de los ojos, manos que dolían con el frío debido a décadas de trabajo en los astilleros. Estaba sentado en su apartamento, solo. Astrid había muerto 2 años atrás. Cáncer. Rápido y cruel. Ingrid vivía ahora en Oslo con su propio esposo y su hijo, el nieto de Henrik, un niño de 12 años llamado Thomas que Henrik apenas conocía. Ingrid lo había llamado esa mañana. «Papá, Thomas y yo vendremos a Bergen para Año Nuevo. Queremos pasar la noche contigo».
Henrik había sentido pánico ante la idea. Había vivido solo durante 2 años y se había acostumbrado al silencio. Las visitas requerían energía que él ya no tenía. No es necesario, Ingrid. El viaje es largo. Deberías quedarte en Oslo. Papá, es Nochevieja, no deberías estar solo. Estoy bien solo. Thomas quiere conocerte mejor. Dice que quiere hacer algo especial esta noche. Henrik había suspirado. ¿Qué clase de algo especial? Hay un refugio cerca del puerto. Sirven cena caliente a las personas sin hogar en Nochevieja. Thomas quiere ser voluntario. Pensó que quizá tú querrías acompañarlo. Henrik había sentido una oleada de irritación. ¿Un niño de 12 años queriendo arrastrarlo a un refugio en Nochevieja? ¿No era suficiente con que la vida ya lo hubiera forzado a trabajar cada festividad durante décadas? Ingrid, estoy cansado. He trabajado toda mi vida en días festivos. Ahora que estoy jubilado, solo quiero descansar. Papá. Además, ¿qué diferencia hace? Un plato de comida no cambia la vida de nadie. Es solo gente sintiéndose bien consigo misma por un día. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿De verdad crees eso?, preguntó Ingrid finalmente, con una voz que Henrik no supo interpretar. Creo que el año nuevo es solo otra noche, solo otro número en el calendario. La gente se miente a sí misma pensando que algo cambiará a medianoche, pero nunca cambia nada. Solías creer en las promesas de Año Nuevo. Eso fue hace mucho tiempo. Otro silencio. Está bien, papá. Thomas y yo nos quedaremos en Oslo. Que tengas una buena noche. Y había colgado. Henrik se había sentido aliviado. Podría pasar la noche como planeaba, con un libro, quizá un vaso de whisky y la satisfactoria soledad de quien no le debe nada a nadie. Pero ahora, a las 7 de la tarde, mientras veía el teléfono silencioso y el apartamento vacío, algo lo carcomía. No era culpa. Henrik había dejado de sentir culpa hacía años. Era algo más profundo, más oscuro. Era la sospecha de que se estaba convirtiendo en algo que no quería ser. Se puso el abrigo y salió. No iba al refugio. Por supuesto que no. Pero necesitaba aire. Necesitaba moverse. Caminó sin rumbo hasta que llegó a este parque. Había un banco. Siempre había bancos en su vida, y se sentó. Desde allí podía ver el refugio del otro lado de la plaza. Había una fila de personas esperando afuera. Algunas familias, algunas personas solas, todos con esa expresión de dignidad herida que tienen quienes necesitan ayuda, pero preferirían no necesitarla. Henrik los observó con distancia clínica. Sintió pena por ellos, del mismo modo que uno siente pena por un accidente de tráfico, genuina pero abstracta. No eran personas reales para él. Eran símbolos de un fracaso sistémico que no era su responsabilidad. Entonces lo vio. Un niño. No podía tener más de 12 años. Pelo rubio, chaqueta azul demasiado grande para él. Sostenía una caja llena de paquetes envueltos en papel periódico. Regalos improvisados. El niño se acercaba a las personas en la fila, ofreciéndoles los paquetes con una sonrisa tímida. Algunos los aceptaban con gratitud, otros con suspicacia, pero el niño no se rendía. Henrik no podía ver su cara claramente desde donde estaba, pero algo en la postura del niño, esa mezcla de determinación y vulnerabilidad, le recordó a alguien. A sí mismo, hace 40 años, esperando en un banco bajo la lluvia. A Ingrid, esperándolo con chocolate caliente y esperanza. A Thomas, que quería hacer algo bueno en Nochevieja. El niño terminó de repartir todos los paquetes y entró al refugio. Henrik permaneció sentado en el banco. No se levantó, no cruzó la plaza, no entró al refugio. Se quedó donde estaba, observando, sintiendo algo frío y amargo cristalizarse en su pecho. Y entonces comprendió algo terrible. Su padre no había roto la promesa por crueldad. La había roto porque el mar es más fuerte que la voluntad.
Él mismo había roto la promesa a Ingrid porque el trabajo lo exigía, porque los adultos hacen sacrificios, pero esta noche no había tormenta, no había emergencia, no había nada que lo obligara a rechazar la invitación de su hija. Solo había cansancio y resentimiento, y la certeza de que las promesas eran para niños que aún no sabían que el mundo era frío. Henrik se levantó del banco y caminó de vuelta a su apartamento vacío. Pasó la noche vieja solo, como había querido. A medianoche, mientras Bergen celebraba, él estaba despierto en la oscuridad, sintiendo el peso de algo que no podía nombrar. No era culpa, era algo peor. Era la certeza de que se había convertido en su propio padre, alguien que rompía promesas, pero sin tormenta que lo excusara. Henrik volvió al presente con un jadeo. El paraguas amarillo temblaba en sus manos. Estaba de vuelta en 2024, frente al mismo parque donde había estado en 1995. El refugio seguía ahí, al otro lado de la plaza. Había una fila de personas esperando afuera. La escena era casi idéntica, pero ahora Henrik podía ver lo que no había visto entonces. Podía ver los rostros, las historias, el frío en sus huesos, la esperanza frágil en sus ojos. No eran símbolos, eran personas. ¿Lo entiendes ahora? Henrik se giró bruscamente. La niña estaba ahí de nuevo, sin paraguas esta vez, dejando que la lluvia empapara su suéter rojo con renos. «No estabas esperando un regalo», dijo ella suavemente. «Estabas esperando aprender a darlo. No entiendo». Tu far no pudo cumplir su promesa. Tú no pudiste cumplir la tuya a Ingrid. Pero Thomas sí fue al refugio. Fue solo, porque tú no fuiste con él. Henrik sintió sus rodillas debilitarse. ¿Cómo sabes? Y creció creyendo que las promesas son para romper, que los abuelos no tienen tiempo para los nietos, que el amor es algo que se dice pero no se hace. ¿Quién eres?, susurró Henrik. La niña sonrió con tristeza. Soy la promesa que nunca cumpliste. Soy la noche vieja que pudiste haber tenido. Soy todos los momentos en que elegiste el frío en lugar del calor. Extendió su mano pequeña hacia el paraguas amarillo. Pero todavía tienes tiempo. El tiempo es extraño en Nochevieja. Se dobla, se curva, da segundas oportunidades a quienes están dispuestos a verlas. ¿Qué se supone que debo hacer? Lo que debiste hacer hace 70 años, hace 45, hace 29. La niña comenzó a desvanecerse como si estuviera hecha de lluvia y luz. Deja de esperar que alguien cumpla una promesa contigo y conviértete en alguien que las cumple. Y desapareció. Henrik se quedó solo bajo el paraguas amarillo, mientras las campanas de la ciudad comenzaban a sonar. Las 11 de la noche, 1 hora para medianoche, 1 hora para elegir quién quería ser cuando el reloj marcara el comienzo de un nuevo año. Henrik miró el refugio, luego miró el paraguas, y por primera vez en 70 años supo exactamente qué hacer. Henrik comenzó a caminar, no hacia su apartamento vacío, no hacia el banco donde había pasado tantas Nochevieja esperando algo que nunca llegaba. Caminó hacia adelante, con el paraguas amarillo abierto sobre su cabeza, dejando que sus pies lo llevaran de vuelta hacia el corazón de Bergen. La lluvia seguía cayendo con intensidad, pero bajo el paraguas Henrik se sentía extrañamente protegido, como si un círculo de luz dorada viajara con él, separándolo del gris del mundo, pero no aislándolo de él. Eran las 11:15 de la noche, 45 minutos para medianoche. Las calles estaban ahora abarrotadas. La celebración había comenzado temprano. Los jóvenes cantaban canciones que Henrik no reconocía. Las familias buscaban el mejor lugar para ver los fuegos artificiales. Los bares habían abierto sus puertas de par en par, y la música se derramaba hacia las calles mojadas. Henrik caminaba entre la multitud, invisible como siempre,
pero ahora con propósito. Llegó a la plaza Torgallmenningen. Su banco estaba ocupado ahora por una pareja de turistas que se besaban bajo la lluvia, riendo como si el agua fuera una bendición en lugar de una molestia. Henrik sonrió levemente. Qué jóvenes eran, qué llenos de fe en que el amor los protegería de todo. Continuó caminando, girando por una calle lateral que conocía bien. La biblioteca juvenil de Bergen todavía estaba ahí, aunque ahora cerrada por la festividad. Henrik recordaba haber llevado a Ingrid allí cuando era niña, todos los sábados por la mañana. Ella elegía libros sobre animales. Él fingía leerle, pero a menudo se quedaba dormido en el sofá de lectura, agotado por la semana de trabajo. ¿Cuántos momentos había dejado pasar así? Presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Más adelante, escuchó un sonido que no encajaba con la celebración. Un sollozo, agudo, infantil. Henrik se detuvo. En el portal de una tienda cerrada, acurrucado y empapado, había un niño pequeño. No podía tener más de 6 o 7 años. Lloraba con esa desesperación total que solo los niños pueden alcanzar cuando el mundo entero se ha vuelto hostil y ya no queda nada seguro. Henrik miró a su alrededor. La calle estaba llena de gente, pero nadie parecía notar al niño. O quizá lo habían notado, pero asumieron que alguien más se encargaría. O que los padres estarían cerca. O que no era asunto suyo. El anciano se quedó inmóvil por un momento, sintiendo el viejo instinto de seguir caminando. No era su problema. Tenía 84 años. ¿Qué podía hacer él? Pero entonces miró el paraguas amarillo en su mano y recordó las palabras de la niña fantasmal. Deja de esperar que alguien cumpla una promesa contigo y conviértete en alguien que las cumple. Henrik se acercó despacio al portal. El niño lo vio y se encogió aún más, con miedo. «Hey, Lilven», dijo Henrik suavemente, arrodillándose con dificultad sobre las rodillas artríticas. «¿Estás perdido?» El niño asintió, sin dejar de llorar. «¿Cómo te llamas?» «Magnus», hipó el niño. «Magnus. Es un nombre fuerte. ¿Sabes dónde están tus padres?» El niño movió la cabeza negativamente. Estábamos viendo las luces. Había mucha gente. Y entonces ya no los vi. Y empecé a buscarlos, pero todo el mundo es muy alto. Y nadie me escucha». Nuevas lágrimas rodaron por las mejillas del niño. Henrik sintió algo quebrarse en su pecho. Era como mirar un espejo de 70 años atrás. Otro niño perdido, otra Nochevieja cruel. Pero esta vez él estaba del otro lado. «Está bien, Magnus. Te voy a ayudar a encontrarlos, te lo prometo». Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. «Te lo prometo». Hacía décadas que no hacía una promesa a nadie. El niño lo miró con ojos enormes y mojados. «¿De verdad? De verdad. Pero tenemos que apurarnos. ¿Ves ese reloj?» Henrik señaló el reloj de la torre de la iglesia. «Faltan 35 minutos para medianoche. Vamos a encontrar a tus padres antes de que llegue el año nuevo. ¿De acuerdo?» Magnus asintió, limpiándose la nariz con la manga. Henrik extendió el paraguas amarillo sobre ambos. «Primero, te voy a proteger de la lluvia. ¿Ves este paraguas? Es especial. Solo lo uso para promesas importantes». Magnus miró el paraguas con asombro reverencial, como solo los niños pueden mirar objetos que los adultos declaran mágicos. «¿De dónde viene?» «De alguien que me enseñó que nunca es tarde para cumplir una promesa», dijo Henrik, sorprendiéndose a sí mismo con la verdad de esas palabras. Tomó la mano pequeña y fría de Magnus en la suya, igualmente vieja y fría, y comenzaron a caminar. «¿Dónde los viste por última vez?» «Cerca del lugar con música. Había luces de colores en los árboles».
El mercado navideño, dijo Henrik. Está a 3 calles de aquí. ¿Recuerdas cómo iban vestidos tus padres? Mamá tiene un abrigo rojo. Papá tiene barba, una barba muy grande. Henrik sonrió levemente. Bien, eso nos ayuda. Vamos. Caminaron juntos por las calles mojadas, el anciano y el niño bajo el paraguas amarillo. Henrik iba despacio, adaptando su paso al de Magnus, deteniéndose cada pocas calles para preguntar a la gente si habían visto a una mujer con abrigo rojo y un hombre con barba grande buscando a un niño. La mayoría lo ignoraba, demasiado absortos en sus propias celebraciones. Algunos se encogían de hombros, pero unos pocos, los que todavía recordaban cómo mirar más allá de sí mismos, ofrecían direcciones, sugerencias. «Creo que vi a una mujer gritando un nombre cerca del puerto», dijo una anciana. Parecía muy angustiada. «El puerto», repitió Henrik. «Gracias». Giraron hacia el mar. Magnus ya no lloraba, pero su mano apretaba la de Henrik con fuerza. El anciano sintió el peso de esa confianza. Un niño que no lo conocía había decidido creer en su promesa. No podía fallarle. Las 11:35, 25 minutos, llegaron al puerto. La multitud aquí era aún más densa. Todos buscaban posición para los fuegos artificiales. Henrik levantó a Magnus, algo que no había hecho en décadas, sintiendo el dolor protestar en su espalda, para que pudiera ver por encima de las cabezas. ¿Los ves? Magnus escaneó la multitud, girando la cabeza. «No, hay demasiada gente». Henrik lo bajó con cuidado. Pensó rápidamente. ¿Dónde irían unos padres desesperados buscando a su hijo perdido? A la policía, al puesto de información, al lugar donde perdieron al niño. Magnus, ¿recuerdas algo especial del lugar donde los perdiste? ¿Alguna tienda? ¿Algún puesto? El niño frunció el ceño, concentrándose. Había un hombre vendiendo algo que olía muy rico, como canela. «Ebleskíber», dijo Henrik inmediatamente. «Las donas de manzana, conozco ese puesto, está cerca del mercado. Ven». Giraron de vuelta, moviéndose ahora contra la corriente de gente que fluía hacia el puerto. Henrik usaba el paraguas amarillo como escudo, abriéndose paso gentilmente pero con determinación. Las 11:45. 15 minutos. Llegaron al mercado navideño. La mayoría de los puestos ya estaban cerrando, pero el de Ebleskíber seguía abierto, aprovechando las últimas ventas de la noche. Y allí, cerca del puesto, Henrik vio a una mujer con abrigo rojo. Estaba hablando desesperadamente con un policía. A su lado, un hombre alto con una barba espesa miraba en todas direcciones, gritando un nombre. «Magnus! ¡Magnus!». El niño junto a Henrik se congeló. Luego, «¡Mamá! ¡Papá!». Salió corriendo, soltando la mano de Henrik. Los padres se giraron. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luego la madre cayó de rodillas y Magnus se lanzó a sus brazos. El padre los envolvió a ambos en un abrazo que parecía querer fusionarlos en una sola persona. Henrik se quedó atrás, bajo el paraguas amarillo, observando. La madre levantó la vista, vio a Henrik y entendió inmediatamente. Se puso de pie, todavía sosteniendo a Magnus, y caminó hacia el anciano con lágrimas en los ojos. «¿Usted lo encontró?» «Él me encontró a mí», dijo Henrik suavemente. «Solo lo ayudé a regresar. No sé cómo agradecerle. Estábamos desesperados. Pensamos». No pudo terminar la frase. El padre se acercó también, extendiendo la mano. Henrik la estrechó, sintiendo la fuerza del agradecimiento en ese apretón. «¿Cómo podemos compensarle?», preguntó el padre. «¿Su nombre? ¿Su dirección? Queremos...». «No necesito nada», interrumpió Henrik. «Solo cuiden a su hijo, y en Nochevieja, cuando hagan promesas de Año Nuevo, cúmplanlas, especialmente las que le hagan a él». El padre parpadeó.
confundido por la intensidad en la voz del anciano, pero asintió. «Lo haremos, se lo prometo». Magnus se soltó de su madre y corrió de vuelta hacia Henrik. Lo abrazó por la cintura, apretando fuerte. «Gracias por cumplir tu promesa», susurró el niño. Henrik sintió algo húmedo en sus mejillas y no estaba seguro de si era lluvia. «Gracias por creer en ella», respondió. Las campanas comenzaron a sonar. Medianoche. El cielo explotó en colores. Los fuegos artificiales rugieron sobre Bergen, pintando las nubes de rojo, verde, dorado, azul. La multitud gritaba, «God nit or, God nit or». Henrik se quedó inmóvil, con el paraguas amarillo sobre su cabeza, mientras la familia de Magnus desaparecía entre la celebración. Por primera vez en 70 años, Henrik no estaba solo en un banco, esperando. Estaba de pie, rodeado de vida, sintiendo el peso y la ligereza de una promesa cumplida. El paraguas amarillo comenzó a brillar, suavemente al principio, luego con más intensidad, hasta que parecía un pequeño sol sostenido sobre la cabeza del anciano. Henrik miró hacia arriba, asombrado, y entonces la vio una última vez. La niña del suéter rojo con renos estaba frente a él, pero ahora no estaba sola. Junto a ella había un hombre joven con rostro de marinero y una mujer de mediana edad con ojos amables, y un niño de 12 años sosteniendo una caja de regalos envueltos en papel periódico. Su padre, Ingrid, Thomas, no como fantasmas, como recuerdos hechos luz. «Ya no estás esperando», dijo la niña sonriendo. «No», susurró Henrik, «ya no. ¿Sabes qué esperas ahora?» Henrik miró a su alrededor. La ciudad celebraba. Las familias se abrazaban. Los extraños brindaban juntos. Y en algún lugar de esa multitud, un niño llamado Magnus le contaba a sus padres sobre el anciano del paraguas amarillo que cumplió su promesa. «Espero...» Henrik se detuvo, buscando las palabras correctas. «Espero tener tiempo para cumplir más». Las figuras luminosas sonrieron, y luego, como humo dorado, se desvanecieron en la noche festiva. El paraguas dejó de brillar. Volvió a ser solo un paraguas amarillo, ordinario pero hermoso. Henrik lo cerró con cuidado, y entonces, impulsado por algo que no podía explicar, comenzó a caminar. No de regreso a su apartamento, hacia el refugio junto al parque. Todavía había luz en las ventanas. Todavía servían comida caliente. Todavía había sillas vacías donde alguien podía sentarse y ayudar. Henrik llegó a la puerta. Un hombre joven estaba sirviendo sopa. Cuando levantó la vista y vio a Henrik en el umbral, su rostro mostró sorpresa. Luego algo más profundo. Reconocimiento. «¿Abuelo?», susurró. Era Thomas. Ya no un niño de 12 años, sino un hombre de 41. Pero Henrik lo reconoció de inmediato. Los mismos ojos, la misma expresión de quien todavía cree que el mundo puede ser mejor. «Llegué tarde», dijo Henrik con voz quebrada. 29 años tarde. Pero llegué. Thomas dejó el cucharón, rodeó la mesa y abrazó a su abuelo por primera vez desde que era niño. «Llegaste», repitió Thomas, con lágrimas en la voz. «Eso es lo que importa». Henrik se quedó en el refugio el resto de la noche. Sirvió sopa, escuchó historias, aprendió nombres, se rió con extraños que se volvieron menos extraños con cada conversación, y cuando finalmente salió, ya era 1 de enero de 2025. Un nuevo año, una nueva oportunidad. El paraguas amarillo colgaba ahora en el perchero de la entrada del refugio, goteando lluvia que brillaba como estrellas bajo la luz de la única lámpara. Thomas lo acompañó afuera. «¿Volverás?», preguntó. Henrik miró a su nieto. Luego miró hacia el cielo donde las nubes finalmente comenzaban a abrirse, mostrando retazos de estrellas.
Sí, dijo, lo prometo. Y esta vez ambos sabían que esa promesa se cumpliría, porque Henrik había aprendido después de 70 años que las promesas no se esperan, se cumplen. Caminó de regreso a su apartamento mientras Bergen dormía la resaca del Año Nuevo. Las calles estaban vacías, cubiertas de confeti mojado y copas de plástico abandonadas. Pero Henrik no veía el desorden. Veía una ciudad llena de promesas, algunas rotas, algunas cumplidas, todas importantes. Cuando llegó a su edificio, se detuvo un momento frente al banco donde había pasado tantas Nochevieja esperando. Ya no estaba vacío. Sentada allí, sonriendo, estaba la niña del suéter rojo. Pero ahora podía verla claramente. No era un fantasma ni una alucinación. Era el recuerdo de lo que pudo haber sido, y la promesa de lo que todavía podía ser. Ella lo saludó con la mano. Henrik le devolvió el saludo, y subió las escaleras hacia su apartamento, sintiendo algo que no había sentido en décadas: paz, porque finalmente había entendido la lección que Bergen le había estado enseñando durante 70 años. No importa cuánto tiempo esperes que alguien cumpla una promesa contigo, lo que importa es cuándo decides convertirte en alguien que las cumple. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar, porque incluso el corazón más frío puede volver a encender su luz en Año Nuevo. Y la promesa más poderosa no es la que recibes, sino la que das. Antes de que te vayas, necesito contarte algo importante. Cada historia que ves aquí es fruto de un trabajo intenso de amor. Horas escribiendo, investigando, buscando la palabra correcta, la emoción verdadera. Todo para que, cuando presiones play, algo dentro de ti se transforme. Y tú puedes ser parte de esta magia de una forma aún más especial. Haciéndote miembro del canal, tú garantizas que estas historias continúen siendo creadas todos los días. Tienes acceso anticipado. Ve los videos antes que todos, te conviertes en parte esencial de esta familia que ama historias que tocan el alma. En esta Navidad, ¿qué tal darle un regalo a quien dedica cada día a emocionarte? Un regalo que regresa multiplicado, con contenido exclusivo y prioritario. El botón está aquí abajo. Un clic, una decisión, una forma de decir: sí, quiero que estas historias continúen existiendo. Cuento contigo, porque sin ti estas historias no tendrían sentido. Hasta la próxima emoción.